Audiolibro Nueva Medicina Germánica, el testamento de una nueva medicina, parte 1. Autor, Dr. Rike Hirdhammer, doctor en medicina y teólogo. Las 5 leyes biológicas de la naturaleza, fundamento de toda la medicina. Los programas biológicos sensatos especiales de la naturaleza. Música Melodía arcaica, Mein Studentenmädchen, compuesta por el Dr. Rike Hirdhammer. Capítulo octavo. Locución Josep María Subirá y Vallés, divulgador, escritor y facilitador de salud. 7.4.1 Ejemplo: solución de conflicto biológico mediante carcinoma intersticial del testículo. Este caso de un joven médico puede mostrarnos lo que hace falta calcular en la nueva medicina. Él había venido a mí porque tras una ablación del testículo izquierdo, había hinchado hasta hacerse tan grande como un huevo de oca, quiste del testículo, en abril de 1998 en un control con TAC abdominal, el 27 de octubre del 98. Le habían dicho que las células malignas del testículo le habían producido metástasis en el vientre. En ese punto, junio de 1999, todo el abdomen estaba lleno de metástasis y ya no se podía hacer nada. Quiste del testículo, abril de 1998. TAC abdominal, 27 de octubre de 1998. Quistes del riñón a la izquierda. El correspondiente conflicto de líquido se explicó rápidamente. El paciente, en mayo de 1998, quiso reanimar a una niña ahogada de 5 años durante el transporte en ambulancia de un hospital extranjero preparado donde trabaja. A causa de la falta de medios, de lo cual él mismo se sentía un poco responsable, la niña, que tenía la misma edad que su propia hija, murió. Esto había provocado que se le congelara la sangre en las venas, como contaba él mismo. Sufrió un conflicto de líquido que, sin embargo, consiguió resolver 6 meses más tarde. El quiste del riñón, que en aquel punto se había endurecido ya en gran parte, se descubrió en octubre del 98 y se malinterpretó como un linfonodo en junio del 99, que se diagnosticó erróneamente como una aglomeración de metástasis. TAC abdominal, 10 de junio 1990. Se ve bastante bien el gran nefroblastoma, lo que es un quiste renal endurecido. Mira las flechas. Dorsalmente se ve la formación de una cuenca renal añadida. El nefroblastoma produce orina y la expulsa por medio de los conductos urinarios de desviación ya presentes. Lo sorprendente es la falta de homogeneidad del nefroblastoma. Las 2 flechas superiores indican las 2 partes iniciales del nefroblastoma que se pueden ver ya en las fotografías del 27 de octubre de 1998. TAC abdominal del 10 de junio de 1998. Más tarde se ve cómo se añade una gran parte de nefroblastoma que antes no podíamos explicar. Ahora sí podemos explicar este fenómeno. De hecho, una ojeada a la sección del tronco cerebral del 10 de junio de 1999 nos muestra un foco de Hammer que durante ese tiempo se encuentra en solución tardía para el relé del túbulo colector del riñón derecho. En la imagen de arriba a flecha vemos el carcinoma correspondiente del túbulo colector. Este programa EBS de conflicto de prófugo ha hinchado de nuevo el nefroblastoma. El paciente ha sufrido visiblemente el conflicto del prófugo junto a un conflicto de pérdida cuando ha tenido que dejar su familia para irse a vivir a Sudamérica. En la siguiente TAC se ve que el conflicto del prófugo se ha resuelto. 10 de junio de 1999. Foco de Hammer que se encuentra en la fase PCL del relé del túbulo colector del riñón derecho, que además ha provocado nuevamente la hinchazón del nefroblastoma en fase de endurecimiento. Veas el capítulo sobre el síndrome de los túbulos colectores. 10 de junio de 1999. La flecha muestra el foco de Hammer para el nefroblastoma del riñón izquierdo. Conflicto de líquido por no haber podido reanimar a la niña ahogada, de lo que el doctor se echaba en parte la culpa.
9 de junio de 1998. Foco de Hammer en el relé del testículo izquierdo, edema de reparación bastante grande en vías de reducción. Y otra cosa fue muy importante para los dos justo cuando el joven doctor empezó a comprender la cuestión de modo correcto. Si se lleva a cabo una ablación del testículo en la fase de reparación del programa SBS, como también fue mi caso personal, el programa EBS sigue en cualquier caso coherentemente hasta el final, a pesar de la extirpación. La hipófisis y la corteza suprarrenal intervienen y hacen que se produzca más testosterona respecto al inicio del programa EBS. Todavía no sabemos precisamente si la producción de testosterona añadida tenga lugar en la corteza suprarrenal o en el testículo que queda. En cualquier caso, el nivel de testosterona es y permanece más alto. Si la mujer de este paciente zurdo, que se describe a sí mismo como un macho afeminado en el pasado, dijo que desde hacía algún tiempo se había vuelto más masculino de lo que era antes de que le extirpase el testículo. Él mismo se sentía mucho más masculino. Su mujer lo prefería como era antes. También mi mujer me dijo casi lo mismo casi un año después de la muerte de mi hijo Dirk, después de la ablación del testículo. 10 de junio de 1999. Se ve todavía el borde del edema, pero visiblemente el conflicto de pérdida ha retomado la actividad porque el paciente ha pensado volver a Sudamérica para morir allí y no volver a ver a sus padres. El punto oscuro indicado por la flecha corresponde al centro del foco de Hammer para el testículo izquierdo. Los signos concéntricos no se ven en el interior de la cicatrización. En la zona del territorio a la derecha ahora hay una solución en suspensión. La zona del territorio izquierda permanece activa sin modificaciones. También el conflicto de pérdida se aclara rápidamente. A comienzos de 1998 la familia se había trasladado de Alemania a Sudamérica al país de la mujer. El paciente creía que no volvería a ver nunca más a sus padres, en particular a su madre, a la que quería mucho. Pero cuando 3 meses después volvió a Alemania y el éxodo en Sudamérica no era ya tan definitivo, entonces fue posible que resolviera temporalmente este conflicto de pérdida. Justo después el testículo izquierdo empezó a hincharse. Por eso la izquierda, como es zurdo, el lado del partner, siempre había admirado a su madre, una mujer muy guapa pero muy severa, preferentemente de un modo un poco edípico como un partner. Pero todo comenzó a aclararse cuando hemos estudiado juntos los TAC cerebral. Repito, un ataque cerebral como condición, porque se veía que en el ámbito del territorio a la derecha, como se puede ver fácilmente, tenía un gran edema en solución. También debió sufrir un infarto cardíaco. Consiguió acordarse de que en 1998 tuvo arritmia ventricular y dolores cardíacos. Se había tratado de un ligero infarto cardíaco izquierdo, porque el lado derecho podía haber estado activo solo en constelación esquizofrénica. El conflicto era que su mujer 12 años antes lo había traicionado con un amante. Desde entonces tenía un conflicto activo en suspensión, en el lado cerebral derecho peninsularmente. Pero el hombre zurdo tiene que sufrir el primer conflicto a la izquierda cerebralmente, y eso es lo que había pasado, como él mismo bien sabe, cuando tenía 4 años. Conflicto de miedo en el territorio y de rencor en el territorio, 34 años antes. Padres se habían ido a una fiesta creyendo que el paciente, que entonces tenía 4 años, y su hermanito estaban dormidos. Sin embargo, los dos se despertaron en medio de un gran miedo porque estaban convencidos que los padres habían desaparecido para siempre. El paciente sufría un conflicto de territorio activo todavía hoy a la izquierda cerebralmente. Desde entonces, como él mismo admite, se vio afectado de manías y a los 26 años se volvió maníaco depresivo cuando sufrió el segundo conflicto de territorio sorprendiendo a su mujer. Con un amante. Ahora nosotros tenemos que responder a las preguntas. ¿El conflicto de territorio cerebralmente a la derecha había llegado a la solución efectiva o se había resuelto biológicamente con el aumento del nivel de testosterona? Este segundo conflicto ha tenido lugar exclusivamente en constelación esquizofrénica, por lo tanto, no había formado ninguna masa conflictiva y el paciente que lo había resuelto lo pudo hacer porque no estaba en peligro de morir de infarto cardíaco izquierdo, cerebralmente a la derecha. La cuestión era si, cuando se hubiese producido la solución biológica, permanecía el peligro de resolver como consecuencia de modo biológico también el conflicto de territorio cerebralmente a la izquierda. Eso era peligroso porque el conflicto de territorio cerebral izquierdo para los zurdos había estado activo desde hacía solo
22 años. Una solución había dado como resultado una embolia pulmonar probablemente mortal. Resultado: parece que con un aumento del nivel de testosterona se resuelvan de modo biológico e inevitable los conflictos de territorio cerebralmente a la derecha si el conflicto de pérdida ha formado suficiente masa. El paciente vive y está bien. Dado que el órgano concéntrico testículo izquierdo ha sido extirpado, no podía notar la nueva solución de la recaída conflictiva de pérdida, salvo por el nivel de testosterona y por la sensación de una masculinidad nuevamente aumentada. Ahora ya no es maníaco depresivo, sino solo maníaco, lo que nuestra sociedad interpreta a menudo erróneamente como hiperactivo. Aquí el asunto ha terminado bien únicamente porque el paciente es zurdo. Un caso análogo en un hombre diestro terminaría casi obligatoriamente de un modo trágico. Hace de contrapeso al caso precedente, aunque no en constelación esquizofrénica, el de una paciente de 82 años que durante 50 años, tras un estupro sufrido por una soldadesca rusa durante la guerra, había estado amenorreica, es decir, el ciclo había desaparecido sin que lo volviera a recuperar, y desde entonces la paciente reaccionó de un modo masculino. Este conflicto sexual, la señora jamás fue a ningún ginecólogo, se resolvió consecuentemente de un modo biológico después de 50 años de actividad, con la formación de un gran quiste ovarial como fase de reparación de un conflicto de pérdida, con fondo semisexual repugnante. A partir del estadio en el que el quiste se había endurecido, haciendo aumentar notablemente el nivel de estrógeno, la anciana señora tuvo la menstruación de forma regular durante 3 meses hasta su muerte, y nuevamente era completamente femenina. La familia y yo sabíamos ya semanas antes que la anciana, con una probabilidad muy grande, no podía superar esta solución biológica del antiguo conflicto tras la crisis epileptoide. Esta llegó, en vez de durante las siguientes 6 semanas, como es corriente, tras 3 meses en forma de un infarto cardíaco derecho con embolia pulmonar. La familia ya había decidido anticipadamente que no ingresarían a la madre en un departamento de cuidados intensivos, pues en cualquier caso las esperanzas habrían sido nulas, sino dejarla tener una muerte digna. Falleció con calma y en paz. También la Sara del Antiguo Testamento, la mujer de Abraham, debió haber sufrido un quiste ovarial endurecido de este tipo, de manera que pudo tener nueva actividad ovarial y quedar embarazada, pero no tenía ningún conflicto sexual añadido. Sin un conflicto sexual activo precedente, el quiste ovarial es lo mejor que le puede suceder a una mujer. Parece 10 o 20 años más joven, y sus coetáneos dicen: "Oh, ha mantenido un aspecto muy juvenil". Ahora, queridos lectores, quizás podéis entender por qué jamás hablo de una solución psíquica del conflicto, sino de una solución biológica. La denominada solución psíquica de un conflicto biológico, EBS, es siempre biológica. Quizás podréis entender también por qué un iatros médico tiene que saber muchísimas cosas antes de osar proponer a un paciente una solución de su conflicto, que en las manos de un ignorante puede volverse fácilmente mortal. Yo soy del parecer, quizás un poco anticuado, pero siempre conciliable con la conciencia, que con los pacientes no hay que hacer nada diferente de lo que uno haría para sí mismo o para sus seres queridos. Y si los médicos jefes de oncología solicitan para sí mismos y para sus parientes ser curados con las terapias de la nueva medicina para aprovecharse del 95-98% de posibilidades de supervivencia, en lugar de dejarse asesinar con una probabilidad del 95-98% por la quimio de la que ellos mismos hacen propaganda, entonces ninguna persona honesta consigue comprender por qué estos coricios de la medicina de Estado al final imponen la quimio a sus propios pacientes extraños. Una pequeña curiosidad: cuando la mujer traicionó al marido con un amante mientras que estaba en Alemania, este lo supo y volvió inmediatamente sin avisarla. Sorprendió infraganti, lo que le causó en 1987 segundo conflicto de territorio a la derecha peninsularmente, ahora en fase de solución en suspensión a causa del mayor nivel de testosterona. La mujer sufrió un conflicto de no haber podido obtener el pedazo de información respecto a su regreso, oído medio derecho, absorción del pedazo a la derecha. Dado que a menudo se encuentra con el amante por la ciudad, la inflamación del oído medio permanece crónica con solución en suspensión. Siempre que el paciente mujer le daba náuseas el olor, tuberculosis que salía del oído derecho de la mujer. La relativa diabetes, por suerte, no fue diagnosticada.
Durante ese tiempo el conflicto se ha resuelto. Figura de abajo. Imagen del 9 de junio de 1999. La flecha de arriba a la derecha indica el foco de Hammer en el centro del azúcar, que corresponde sobre todo a una diabetes no diagnosticada y menos a una hipoglucemia, parte paramediana a la izquierda, la denominada diabetes lábil. Si el paciente hubiese sido diestro, habría sufrido sobre todo de hipoglucemia. Y si quieres, te puedes descargar este libro entrando en labacteriafeliz.com, apartado libros, y puedes encontrar el testamento primera parte y el testamento segunda parte de forma totalmente gratuita.